Ahora aprenderemos sobre el verbo. El verbo es una palabra que designa una acción. Por ejemplo, saltar, nadar, jugar, estudiar. El verbo se identifica por su infinitivo. Por ejemplo, comer, ser, escribir. Los infinitivos de los verbos pueden terminar en ar, ir, y cada terminación se llama conjugación. Los verbos cuyo infinitivo termina en ar, por ejemplo, cantar, bailar, saltar, se denominan verbos de la primera conjugación. Los verbos cuyo infinitivo termina en er, por ejemplo, beber, perder, saber, se denominan verbos de la segunda conjugación. Los verbos cuyo infinitivo termina en ir, por ejemplo, escribir, morir y vivir, se denominan verbos de la tercera conjugación. Los verbos además tienen numerosas formas verbales. Las formas verbales dependen de la persona, es decir, de la primera, segunda y tercera persona, y del número, si es singular o plural. También dependen del tiempo, que puede ser presente, pasado, futuro o condicional. El tiempo presente se refiere a acciones que se están realizando actualmente. Por ejemplo, si yo digo yo como. El pasado se refiere a acciones que ya se realizaron. Por ejemplo, yo comí, yo comía. El futuro se refiere a acciones que se realizarán en el futuro. Por ejemplo, yo comeré. El tiempo condicional se refiere a acciones que su realización depende del cumplimiento de una condición. Por ejemplo, yo comería si ya estuviera servido. Las formas verbales también dependen del modo, que puede ser indicativo, imperativo o subjuntivo. Al analizar cualquier forma verbal, podemos distinguir dos partes: la raíz o lexema y la desinencia. Por ejemplo, cuando tenemos el verbo comer, com es la raíz o lexema y er es la desinencia. La raíz siempre es la misma en todas las formas verbales. Por ejemplo, com, y coincide con el infinitivo sin la terminación, es decir, sin ar, o ir. La raíz nos da el significado del verbo. Comer, para este caso, es la acción de alimentarse. Saltar es la acción de moverse de arriba y abajo. Beber es la acción de ingerir líquidos. La desinencia añade significados gramaticales que nos dan información del verbo, como es el tiempo, modo, número y persona. Por eso decimos que la desinencia varía con la persona, con el número, con el tiempo o con el modo. Por ejemplo, la persona nos dice si la forma verbal corresponde a la primera, a la segunda o a la tercera persona. Por ejemplo, yo como, que es la primera persona, tú comes, correspondiente a la segunda persona, y él come, correspondiente a la tercera persona. O si hablamos del número, que nos dice la forma verbal si es singular o plural. Si yo digo yo como o nosotros comemos. El tiempo nos dice si la forma verbal corresponde al presente, al pasado o al futuro. Cuando yo digo yo como, o yo comí, o yo comeré. El modo nos dice si la forma verbal corresponde al indicativo, al subjuntivo o al imperativo. Por ejemplo, comíamos corresponde a la primera persona del plural del pretérito imperfecto, que es el pasado,
del modo indicativo. Comerás corresponde a la segunda persona del singular del futuro imperfecto del modo indicativo. Y comerían corresponde a la tercera persona del plural del condicional del modo indicativo. En la oración, el verbo tiene que concordar con el sujeto en persona y en número. Por ejemplo, yo como un bocadillo. La desinencia está en primera persona del singular, igual que el sujeto. O si yo digo, vosotros coméis un bocadillo, la desinencia pertenece a la segunda persona del plural, al igual que el sujeto.